Bien. Si ustedes se acuerdan, a comienzos de semestre, nosotros tuvimos una clase que fue una suerte de introducción al diagnóstico psiquiátrico desde una perspectiva más bien descriptiva. Y yo ahí les mostré, ¿no? Lo que es la semiología psiquiátrica, que es básicamente el análisis de signos y síntomas. Eh, Ustedes tienen también ahí en su plataforma un video explicativo de lo que es un examen mental, así como el médico realiza, según su especialidad, un examen físico para evaluar cómo están funcionando, ¿m? Determinados órganos o determinadas partes del cuerpo. Bueno, nosotros hacemos lo mismo en el caso de los procesos mentales. Un examen mental, en el fondo, tiene que ser capaz de observar o intuir o incluso rescatar en una entrevista signos y síntomas de posibles alteraciones del funcionamiento mental. Eso es lo que llamamos semiología o semiología psiquiátrica para ser más específico. ¿Mm? Pero de ahí nosotros ya pasamos a un diagnóstico. ¿Mm? Cuando hacemos un diagnóstico, nosotros ya identificamos ciertos trastornos o síndromes, es decir, determinados signos o síntomas se dan en una configuración, en un patrón, que permite decir, mire, esta persona tiene un cuadro A, un cuadro B o un cuadro C, con todas las dificultades y todos los resguardos que hay que tener, porque los diagnósticos en el campo de la salud mental, de la psiquiatría, siempre son provisionales y son, y hay que hacerlos con mucho cuidado. Pero de todas maneras, ¿m? Eso es lo que se hace cotidianamente, ¿no es cierto? Uno primero tiene que aprender a ser un buen semiólogo, detectar signos y síntomas, y después tiene que ser capaz de, en función de eso, hacer un diagnóstico. Ahora, como las clasificaciones diagnósticas son variadas y distintas, ¿m? Existen, yo les mostré, ¿no es cierto?, ciertas clasificaciones que intentan ser más bien transversales. En este caso, hablamos del DSM-5 y del CIE-10. ¿Mm? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, déjenme compartir de nuevo aquí. Lo que vamos a hacer hoy es yo voy a presentarles una panorámica, una visión global de estos diagnósticos psiquiátricos eh, tal como aparecen en estos manuales diagnósticos. No me voy a detener en ninguno en particular. Las clasificaciones tienen ciertas variaciones. Yo acomodé, ¿no? De alguna manera los trastornos más frecuentes en torno a las clasificaciones que más se utilizan, ¿m? Para que ustedes puedan reconocerlos. Finalmente, quienes se dediquen a la psicología clínica tienen que entrar en diálogo con los profesionales de la salud y en particular de la psiquiatría. Bueno, tienen que entender cuando alguien se refiere, por ejemplo, a un trastorno depresivo, a un trastorno distímico, a una esquizofrenia paranoide. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? Entonces, como les digo, lo que les voy a presentar hoy es simplemente como un mapa, como una gran panorámica de la clasificación de trastornos mentales de acuerdo a estos manuales que son los que más se utilizan, y de hecho, como les conté yo también, el CIE-10 es el manual oficial que se utiliza para el registro en el sistema público chileno. Bueno, vamos a partir primero hablando de los trastornos psicóticos. ¿Mm? En los trastornos psicóticos o en la psicosis, lo que hay es una alteración del juicio de realidad. ¿Mm? Hay una dificultad para que opere esa función yoica que conocemos como examen de realidad,
que permite distinguir lo que es real de lo que no es real. ¿Mm? Bueno, hay distintos tipos de trastornos psicóticos, o propiamente tales. ¿Mm? Sintomatología psicótica puede haber en otro tipo de trastorno. El más, el más común, el más llamativo, no sé si es el más común, pero el más llamativo, ¿mm? y quizás el que más se diagnostica, es la esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia es como la reina de los trastornos psicóticos. Hay distintos subtipos de esquizofrenia, también hay distintas fases de la esquizofrenia, ¿no? Pero acá vamos a hablar básicamente de estos tres subtipos. En primer lugar, la esquizofrenia paranoide, donde lo que predominan son síntomas como las alucinaciones, particularmente auditivas, y el delirio. ¿Mm? La esquizofrenia catatónica, donde lo que predomina son las alteraciones, como su nombre lo indica, catatónicos. Es decir, trastornos de la psicomotricidad, cuya causa fundamental es un trastorno mental. ¿Mm? Ahí se incluyen, ¿no es cierto?, desde trastornos como la- las catalepsia, el manierismo, en fin, una serie de movimientos peculiares, extraños a veces bizarros, ¿m? Que es lo que predomina en el caso de este subtipo de esquizofrenia. Y un tercer subtipo, el que se llama la esquizofrenia desorganizada, que en realidad, eh, bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Clásicamente se habla más bien de la esquizofrenia hebefrénica, que se caracteriza por el predominio como síntoma de lo que se llama el ánimo chancero, pueril, es como un, un estado de ánimo, pero también una forma de vincularse con otros, infantil, eh, pueril. ¿Mm? Pero eso hoy en día ha sido puesto en duda y se tiende a hablar más bien de esquizofrenia desorganizada, donde lo que predomina más bien es, como su nombre lo dice, una desorganización tanto del comportamiento como del pensamiento. ¿Mm? En segundo lugar, dentro de los trastornos psicóticos están los trastornos delirantes, que engloban lo que clásicamente se llamaban trastornos paranoides, donde no, el pensamiento y el comportamiento presenta menores niveles de desorganización que en el caso de la esquizofrenia. ¿Mm? Y suele no cursar en brotes, es decir, a través de crisis, sino que puede tener más bien un comienzo insidioso y del cual muchas veces no nos damos cuenta. Lo que predomina ahí, como su nombre lo dice, es el delirio. Y muchas veces ese delirio, ¿mm?, está encapsulado o está, de alguna manera la persona logra ubicarse en cierto tipo de relaciones o contextos donde ese delirio no aparece como algo particularmente loco y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos delante de un psicótico. ¿Mm? Esos son más difíciles de diagnosticar. Y el último subtipo que yo les quería presentar son lo que se llaman los trastornos psicóticos breves, que son trastornos psicóticos que antiguamente se llamaban reactivos, que básicamente no duran más allá de un mes, donde puede haber alucinaciones, delirio y en el fondo síntomas psicóticos positivos y clásicos, eh, pero remiten, es decir, no cursan hacia el deterioro, como en el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia. La persona probablemente puede enjuiciar a posteriori eh, ese trastorno o ese episodio. ¿Mm? Y como digo, son de duración breve. Entonces, en primer lugar, dentro de lo que es la nosología psiquiátrica más común y corriente, tenemos este gran capítulo, que es el capítulo de los trastornos psicóticos. ¿Mm? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos psicóticos? Y no estoy hablando en términos de estructura. Ustedes, el curso de ustedes se orienta más que nada desde la lógica del diagnóstico estructural. ¿Mm? Sino que estoy hablando más bien de un diagnóstico descriptivo,
Nos referimos más bien a la esquizofrenia, a los trastornos delirantes y a episodios psicóticos breves. ¿Mm? Bien, entonces ahí tenemos un primer bloque de trastornos mentales. Un segundo bloque de trastornos son los que llamamos trastornos afectivos, es decir, donde lo que predomina, lo que está en el corazón del trastorno es la alteración del sistema afectivo, del humor. ¿Mm? Y ahí hay distintas maneras de clasificar los trastornos afectivos. Yo voy a usar de nuevo, ¿no? La forma más común de hacer estos diagnósticos, lo que más se utiliza en los servicios públicos de salud. Tenemos en primer lugar la depresión mayor. ¿Mm? Eh, no sé si antes o después ustedes ya revisaron en cierto detalle, ¿no? La sintomatología depresiva, donde lo fundamental, ¿no es cierto?, es el deterioro del ánimo, del deseo de vivir, ¿m? A veces la culpa, el deseo de morir, la fatiga, anedonia, etcétera. Bueno, tenemos el cuadro de depresión mayor, que es un cuadro que puede ser un episodio depresivo, es decir, durar un tiempo acotado, 1 o 2 meses, donde hay una sintomatología depresiva importante que causa eh, deterioro en la vida cotidiana, o podemos ya hablar de un trastorno depresivo. ¿Qué es lo que pasa? Que en un trastorno depresivo tenemos estos episodios de depresión recurrentemente, varias veces en la vida. Ahí es cuando decimos que estamos en presencia ya de un trastorno depresivo, a diferencia de un episodio que es una cuestión circunscrita a un periodo de tiempo. ¿Mm? Esto podríamos hilar mucho más fino, ¿no es cierto? Hay depresiones que son más leves, más moderadas, más severas, depresiones más bien de tipo melancólica, bueno, pero eso ya sería entrar a hilar un poco más fino en este gran universo que llamamos las depresiones. Después, hay otro cuadro que reconoce la psiquiatría que es la distimia, donde los síntomas depresivos son más leves, pero duran más tiempo. Muchas veces las distimias pasan desapercibidas. ¿M? Y en el fondo es en el relato de la persona donde nos encontramos con que la persona no se siente igual, se siente que disfruta menos, que tiene menos ánimo, menos deseo, ¿ah? Que cuestiones que antes le gustaban, que le entretenían, que le causaban placer, hoy en día no le causan placer, ¿m? Eh, y que eso ya puede llevar un par de años. ¿Eh? Bueno, a eso se le llama trastorno distímico. Es decir, la sintomatología también es de tipo depresiva, pero es menos severa, compromete menos la funcionalidad de la persona, pero es más larga o dura más en el tiempo. Eso es lo que llamamos distimia. Entonces, separamos aquí, en el campo de las depresiones, la depresión mayor de la distimia. Vámonos ahora al otro polo, donde justamente el corazón del trastorno es la exaltación del ánimo. ¿Mm? Y ahí tenemos el trastorno maníaco y el trastorno hipomaníaco. Hipo significa bajo. ¿Ah? Es decir, la manía es exaltación del ánimo, donde hay taquipsiquia, verborrea, probablemente pensamiento ideofugal, eh, exceso de movimiento, de energía. La persona puede dormir muy poco, está muy alegre, está llena de planes. Muchas veces esos planes son fantasiosos. Está facilitado en la actividad y en el contacto. ¿Mm? Y si eso ya implica un nivel de severidad mayor, decimos que es manía. Si eso implica un nivel de severidad menor, es decir, la persona compromete menos su funcionalidad cotidiana, hablamos de hipomanía. ¿Mm? Entonces, tenemos los dos polos. El polo depresivo,
que se caracteriza por una disminución notable del estado de ánimo, del deseo, de la energía, y por el contrario, el polo maníaco o hipomaníaco, donde al revés, hay exaltación anímica. ¿Mm? Algunos hablan de alegría patológica, pero no todas las manías son alegres. ¿No? Y por último, ¿no es cierto?, tenemos lo que se conoce como el trastorno bipolar, es decir, donde se alternan episodios de depresión con episodios maníacos o hipomaníacos. ¿Mm? En un mismo sujeto se pueden encontrar momentos de exaltación anímica, ¿mm?, y momentos de depresión. Y aquí los manuales contemporáneos tienden a distinguir dos tipos. El tipo 1, donde estamos hablando de clásicamente lo que la psiquiatría clásica reconocía como locura maníaco-depresiva o psicosis maníaco-depresiva. ¿Por qué? Porque es el cuadro más evidente. ¿Mm? Aquí sí hay episodios maníacos propiamente tales y muchas veces aparecen síntomas psicóticos, pero síntomas que son catatímicos, es decir, síntomas que, aún siendo psicóticos, como alucinaciones o ideas delirantes, son síntomas que se hacen comprensibles a partir del estado de ánimo. ¿Mm? Entonces, ¿puede haber un trastorno bipolar con síntomas psicóticos? Sí. ¿Mm? Pero esos síntomas psicóticos son derivaciones más bien de el ánimo alto o el ánimo deprimido, más que, por ejemplo, un síntoma psicótico en el caso de la esquizofrenia. ¿Mm? Y el trastorno bipolar tipo 2 es un trastorno más atenuado, donde también hay oscilaciones anímicas importantes, ¿m?, pero no hay síntomas psicóticos y los episodios de exaltación de ánimo no llegan a una manía clásica. De hecho, son personas, por ejemplo, que mantienen su funcionalidad, siguen trabajando, siguen estudiando, pero se notan, el entorno nota más verborreico, qué sé yo, empiezan a comprar mucho más de lo que habitualmente compran, eh, están más divertidos, duermen menos, con más energía, llenos de ideas, sin que eso comprometa tan severamente la funcionalidad del paciente como es en el trastorno bipolar tipo 1. ¿Mm? Entonces, en esta locura que estoy haciendo yo, como de hacer una síntesis de la patología psiquiátrica de acuerdo a los manuales más comunes, ¿m?, tenemos en primer lugar, en el primer casillero, los trastornos psicóticos, ¿m?, que se caracterizan por una alteración severa del juicio de realidad y la aparición justamente de síntomas que llamamos psicóticos. En este segundo casillero tenemos los trastornos afectivos. ¿M? Que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la irrupción de este humor, de esta tristeza vital, ¿m?, que dificulta el pensar, el vivir, donde todo se hace más pesado, más lento, más fatigoso, ¿eh?, incluso pudiendo llegar a desear no vivir. Y el otro polo, ¿no es cierto?, donde tenemos más bien la exaltación de ánimo, el exceso de energía, donde también hay compromiso del juicio de realidad. Incluso a veces puede haber síntomas psicóticos propiamente tales, como dije, como alucinaciones y delirios. Pero siempre lo nuclear, y aquí está la clave del diagnóstico, está en la alteración de los afectos. ¿Mm? Cualquier duda, pregunta o comentario me van parando, ¿ah? Vamos después a otro gran grupo, que son los trastornos de ansiedad. Lamentablemente el inglés no tiene la distinción que nosotros sí tenemos en el idioma castellano y en otros idiomas, que es la separación entre angustia y ansiedad. Entonces, terminamos hablando de angustia y ansiedad como si fueran sinónimos y agrupando una serie de trastornos bajo este gran rótulo, donde lo que predomina es la presencia de este afecto disruptivo, incómodo, ¿m?, que es la ansiedad, muchas veces con gran compromiso
corporal, con síntomas físicos y con síntomas psicológicos en términos de expectación ansiosa, anticipación, pensamientos catastróficos, etc. Bueno, ¿qué vamos a incluir dentro de este tercer casillero? Primero, a veces la ansiedad se presenta concentrada en un tiempo corto, pero de manera muy intensa, tan intensa que la persona cree que tiene un ataque al corazón o que se va a morir o que se está volviendo loca. ¿Mm? Eso es lo que llamamos una crisis de pánico. Las urgencias de los hospitales están llenos de personas que en realidad lo que tienen son crisis de pánico. Como digo, la irrupción de esta angustia muy severa, con mucho compromiso corporal, una sensación de malestar muy intenso, pero que dura poco, es concentrado en el tiempo. Eso es una crisis de pánico. Cuando eso se repite y sobre todo cuando eso deja secuelas, ¿en qué sentido? Que la persona está muy pendiente de que no vuelva a volver la crisis, está muy expectante, muy sensible a cualquier señal de que está volviendo la crisis. Y eso la lleva a volverse muy evitativa, muy fóbica. Hablamos ya de un trastorno de pánico. ¿Ah? Y sobre todo si las crisis ya se van a repetición. Hablamos de un trastorno de pánico. La crisis es un episodio aislado. Si eso se repite y si además deja ciertas consecuencias, como las que yo nombré, hablamos de un trastorno de pánico. ¿Mm? Distinto es un trastorno de ansiedad generalizada. La, eh, el pánico es ansiedad concentrada, altamente disruptiva en un momento corto del tiempo. La ansiedad generalizada significa que la persona mantiene un nivel alto de ansiedad, ¿m? Pero de manera más bien permanente a lo largo del día y a lo largo de muchos días. ¿M? O sea, eh, no es tan notorio como el trastorno de pánico, puede ser altamente invalidante también, ¿m? Pero esta sensación de incomodidad, de desagrado, como digo, a veces con compromiso físico importante, con expectación ansiosa, con como vivir atemorizado durante gran parte del día y durante mucho tiempo, es lo que ya llamamos un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces son dos formas distintas de presentarse de la ansiedad. La primera es de manera paroxística en un corto tiempo y de manera muy intensa. La otra es menos intensa, pero con más duración en el tiempo y en distintas circunstancias también. Otra manera de que se presenta la angustia son las fobias. Como ustedes saben, la fobia no es un simple miedo. Quien padece una fobia sabe que no es, a ver, eh, no es racional, ni es proporcionado. La persona es capaz de enjuiciar, pero no lo puede controlar. Y por eso cuando alguien tiene una fobia, por ejemplo, a las polillas o a las arañas, no basta con decirle las polillas no hacen nada. ¿Ah? O decirle, oye, si esa araña es súper, eh, no es venenosa, al revés, es benéfica. No, no sirve para nada. Porque la persona siente verdadera angustia en presencia del objeto fóbico. Y ahí los manuales suelen distinguir entre tres tipos de fobia. La fobia simple o específica que frente a un objeto determinado, fobia a los perros, fobia a las arañas, en fin. La fobia social o trastorno de ansiedad social, que es tener angustia vinculado a situaciones donde la persona tiene cierto protagonismo, por ejemplo, exponer en clase, hablar en público o en contextos donde la persona, ¿no es cierto?, eh, no es conocida en un grupo donde no tiene familiaridad, pero es angustia, no es miedo, no es temor, es de verdad angustia. ¿No? O sea, hay un cierto nivel de desorganización asociado a el contexto social. ¿Mm? Y las fobias vinculadas a los espacios. ¿Ah? Lamentablemente hoy se le dice agorafobia a cualquier fobia o a cualquier angustia que surge en espacios donde sea difícil
huir. Pero antes se hablaba más clásicamente de claustrofobia, que es en el fondo la angustia vinculada a espacios cerrados, como los ascensores, por ejemplo, y la agorafobia a los espacios abiertos, como, qué sé yo, estar en una plaza. ¿Mm? Ahora es cierto que muchas veces eso se vincula a la dificultad de poder escapar del lugar, o sea, estar en un estadio o estar en una manifestación puede generar mucha angustia y se experimenta como agorafobia. ¿Mm? No es raro que personas que tengan un trastorno de pánico presenten agorafobia, porque les da mucho terror que esa crisis aparezca en esos lugares donde no pueden arrancar y por eso tienden a evitar, por ejemplo, circunstancias sociales o a evitar, bueno, evitar fiestas, tumultos, etc. Entonces aquí tenemos tres maneras de presentación de la angustia. Y por último, algo que algunos discuten, pero hay una tendencia, o hubo, en los manuales a incluir el trastorno obsesivo compulsivo dentro de los trastornos de ansiedad. Otra gente piensa que el trastorno obsesivo compulsivo debiera estar en un casillero aparte, distinto. Pero, ¿por qué? En el trastorno obsesivo compulsivo, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Hay obsesiones, es decir, hay estos pensamientos que la persona sabe que son propios, no es lo que ocurre con un delirante o con un esquizofrénico que siente que le imponen pensamientos, pero son pensamientos que irrumpen, que la persona vive con mucha incomodidad, son egodistónicos. También hay impulsos. ¿Mm? Y a veces hay actos. ¿Ah? Actos que si no se realizan son los actos compulsivos. ¿No es cierto? La persona piensa que algo malo va a ocurrir y por eso las personas pueden llegar a tener verdaderos rituales compulsivos de manera de aliviar, ¿m?, esa angustia vinculada al pensamiento obsesivo. Por eso se lo incluye en los trastornos de ansiedad. Porque en el fondo la persona hace una serie de maniobras, ¿para qué? Para anular la angustia. ¿Ah? La persona, por ejemplo, que tiene rituales de lavarse las manos cada vez que toca dinero, por ejemplo. Si esa persona no se puede lavar las manos, se empieza a sentir incómodo, comprometido, no puede concentrarse, hasta que se puede angustiar. ¿Mm? La persona, ¿no es cierto?, que no soporta que los cuadros estén chuecos, está en una reunión y al final, aun cuando haga el ridículo, tiene que pararse a ordenar los cuadros porque se le hace insoportable ver los cuadros chuecos. ¿Mm? Bueno, eso que, eso que llamamos trastorno obsesivo compulsivo, y que puede llegar a ser bastante severo y bastante invalidante, algunas, o se suele incluir dentro de los trastornos de ansiedad, ¿por qué? Porque, como digo, los impulsos y rituales y comportamientos compulsivos son formas de anular la irrupción de la angustia. Por eso se incluye ahí. Y lo sabemos porque efectivamente eh, las personas pueden llegar a comprometer gran parte o parte importante de su tiempo y de su energía en la realización de ciertos actos que si no le producen mucha angustia. ¿Mm? Bueno, entonces, yo sé que es harta información, ¿ah? Pero ya tenemos aquí tres grandes casilleros de trastornos psiquiátricos. El casillero del trastorno psicótico, el casillero de los trastornos de ánimo y el casillero de los trastornos por ansiedad o de angustia. La mayor parte de los diagnósticos que se realizan diariamente están en estos tres casilleros. Y es importante saber reconocerlos, saber identificar, saber hacer el diagnóstico diferencial, reconocer sus diferencias, etc. O sea, si ustedes van a ver las estadísticas, por ejemplo, de cualquier servicio público de salud, van a ver que en los servicios de psiquiatría casi todos los diagnósticos están dentro de estos tres categorías. Vamos ahora a una cuarta categoría, que también se discute si debiese ser una categoría independiente o no, y que tiene que ver con los trastornos de origen traumático, y que también, y aquí hay mucha gente que no le gusta esto de vincularlos al estrés. ¿Ah? La palabra estrés
hay mucha gente dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría que no les gusta para nada, por ser muy imprecisa y por no reflejar todo lo que ocurre en un evento traumático. Pero bueno, yo les estoy contando lo que aparece en los manuales, como digo, estos manuales más bien transversales. ¿Qué significa esto? Son trastornos que ocurren vinculados a una situación particular. Es decir, hay un evento claro que se asocia a la sintomatología de tipo traumática. Existe el trastorno por estrés agudo y lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático. La única diferencia acá tiene que ver con la temporalidad. Algo que caracteriza a los trastornos vinculados al estrés o de origen traumático es la tendencia a la repetición. Algo se impone, por ejemplo, alguien que experimentó, qué sé yo, un choque de auto, ese recuerdo se le impone con mucho malestar. La persona casi revive el momento y se siente muy mal, lo vive con angustia, se impone una sensación de desesperanza, de perplejidad a veces, pero no puede sacárselo de encima. Puede tener pesadillas, eh, tiende a evitar, por ejemplo, cosas, lugares o situaciones que le recuerden lo que vivió. ¿Mm? Y eso puede ser inmediatamente después del episodio o puede ser mucho tiempo después. O sea, puede ocurrir un episodio de tipo traumático y aquí hay que tener cuidado porque no existe el trauma universal. Cada persona puede experimentar como traumático algo diferente. Bueno, un trastorno de estrés postraumático, ¿m? En ese trastorno aparece sintomatología de la que yo estoy contando, pero con un cierto desfase de tiempo. ¿M? Pueden pasar meses o más tiempo y hasta que la persona empieza a tener sueños, recuerdos, puede, de repente está viendo un programa en la televisión y eso lo reconecta con un episodio traumático del pasado y empieza a tener recuerdos, ¿no es cierto?, pensamientos que parecen obsesivos a veces, pero no lo son, sino que son de tipo traumático. Una sensación, como digo, de mucha desesperanza, de mucha desazón, a veces hay mucha angustia, pero siempre está dominado por el suceso. En el trastorno por estrés agudo, lo que suele pasar es más bien una sensación de cierto bloqueo o perplejidad, que después da pie a esto, ¿no? A revivir, reexperimentar el suceso traumático. Hay que aprender a diferenciar un trastorno obsesivo o un trastorno fóbico o un trastorno depresivo, incluso de un trastorno de origen traumático. La clave está en que hay una situación que no solo gatilla el trastorno, que se vincula temporalmente con los síntomas, sino que con el contenido también de los síntomas. Bueno, y tenemos otro tipo de trastorno que también se diagnostica muchísimo, que es el trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo, básicamente, como su nombre lo indica, es que la persona presenta eh, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, a veces una mezcla de ansiedad y depresión, o, especialmente en los niños y jóvenes, comportamientos antisociales a raíz de un cambio vital, una separación matrimonial, un cambio de ciudad, un cambio de casa, etcétera. Pero es algo que dura de manera más o menos acotada en el tiempo. Dura una cierta cantidad de meses, donde la persona puede presentar estas alteraciones del ánimo o del comportamiento, pero asociado, como digo, a un evento en particular. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, estamos llenos de trastornos adaptativos. O sea, llenos de gente que presenta sintomatología depresiva, ansiosa o ansiosa y depresiva, pero que en realidad está vinculada al encierro, a la pandemia, al temor al contagio, etcétera. Y no son cuadros, por ejemplo, depresiones mayores propiamente tales, sino que son trastornos adaptativos.
Aquí tenemos entonces un cuarto casillero. Un quinto casillero son los trastornos somatomorfos. Y aquí tenemos un capítulo complicado en la historia de la medicina y la psiquiatría que tiene que ver con todo ese abanico de cuadros que llamamos psicosomáticos, es decir, donde la condición biológica no da cuenta de los síntomas o de la intensidad de los mismos. ¿Mm? Ese es un capítulo de mucha discusión, pero de alguna manera por herencia se clasifican de la siguiente manera. El trastorno por somatización, ¿Mm? donde hay una serie de dolencias físicas, fundamentalmente dolores, ¿ah? Dolores de cabeza, qué sé yo, o trastornos gastrointestinales, eh, a veces problemas a la piel, etcétera, que no son explicables por una enfermedad de base, o su intensidad no es explicable porque se agravan, por ejemplo, cuando ocurren ciertas situaciones de la vida. Entonces, ahí decimos que hay una somatización, distinto a una conversión. Como ustedes están en la sección Confedera, seguramente han hablado de los trastornos conversivos y seguramente hablaron de la histeria, donde lo que se pone en juego es más bien un conflicto psíquico que no puede ser expresado de manera psicológica y se traduce en un síntoma, eh, en un síntoma muscular o en un síntoma sensorial, una parálisis, una ceguera, una sordera, ¿m? Donde ese síntoma es como que expresa de manera disfrazada un conflicto psicológico. ¿M? Por eso conversión, porque convierte un conflicto psicológico en una dolencia corporal. Bueno, y un capítulo importante que también con mucho debate y con mucho estudio es el dolor psicógeno. ¿Ah? El dolor es un capítulo re importante en la historia de la medicina. ¿Mm? Sobre todo los dolores crónicos y muchos de esos dolores que no son explicables por una condición biológica. ¿Mm? A esos dolores se les llama dolores psicógenos, es decir, de origen psicológico. ¿Mm? Y por último, alguna gente esto lo incluye en otro capítulo, en el capítulo de trastornos por ansiedad, son los trastornos hipocondríacos. Son personas que todo el tiempo están pensando que padecen de una enfermedad. A veces se hacen los diagnósticos, ¿no es cierto? Se hacen exámenes, van de un doctor tras otro, seguros de que tienen algo, y el médico no le encuentra nada o no le encuentra una explicación, los exámenes salen normales, pero la persona sigue convencida de que está enferma. Eso sin ser delirante, porque claro, cuando la persona ya tiene la certeza de que está enferma, ya es un delirio hipocondríaco. Acá no. La persona igual tiene las dudas, ¿ah? Pero igual nunca queda tranquilo y siempre piensa que tiene algún tipo de enfermedad a propósito de una molestia, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, estos son trastornos que se llaman somatomorfos, es decir, trastornos que más bien suelen llegar a los médicos generales, por ejemplo, a los internistas, a los gastroenterólogos, a los neurólogos, pero que en realidad no tienen una explicación a partir del análisis biológico. Esos son los trastornos somatomorfos. Otro capítulo, aquí, otro tema, los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Mm? Básicamente la pica, que es comer, se observa más bien en los niños, que es comer de manera compulsiva mm, sustancias especialmente no alimenticias. ¿Ah? Las personas que, por ejemplo, que comen pedacitos de papel o que comen tierra, se conoce como pica. La anorexia nerviosa, y aquí hay todo un universo que también se ha ido desfigurando. ¿Ah? La anorexia nerviosa, básicamente, la verdadera anorexia nerviosa es un trastorno severo donde la persona
se siente gorda, se ve al espejo de una manera distorsionada y hace una serie de maniobras para evitar engordar, fundamentalmente no comer. ¿Mm? Esa es la anorexia nerviosa, que no es lo mismo que la bulimia. ¿Mm? En la bulimia, en el trastorno bulímico, más que nada lo que hay son atracones de comida. ¿Mm? La comida cumple ahí una función a veces como ansiolítica. ¿Ah? En ciertos contextos, en ciertos conflictos, de manera impulsiva, la persona come, come, come. ¿Mm? Y claro, puede haber, por ejemplo, comportamientos después como el uso de purgante o los vómitos autoinducidos, de manera de aliviar esa ingesta. Y por eso hay gente que mezcla anorexia, bulimia. ¿Ah? Y es cierto que muchas veces los comportamientos anorécticos y los comportamientos bulímicos se dan más o menos mezclados, pero no son lo mismo. ¿Mm? Estos son trastornos de la conducta alimentaria. Ya, seguimos en esta locura de revisar el mapa completo de los trastornos psiquiátricos, pero ya vamos terminando. Primero, trastornos relacionados al uso de sustancias. ¿Mm? Hay una serie de trastornos que la psiquiatría considera trastornos, digamos, asociados al uso de sustancias. Por supuesto, tiene mucho que ver con la sustancia, pero acá los vamos a clasificar a propósito del comportamiento. Primero, la intoxicación. ¿Ah? La intoxicación es producto del consumo mismo. ¿Mm? Del consumo excesivo de alcohol, cocaína, ansiolíticos, etcétera. Son la intoxicación y eso produce ciertos síntomas particulares, alteración de conciencia, a veces produce, qué sé yo, alucinaciones, en fin, producto de de la intoxicación, que es una cuestión transitoria mientras esté presente la, la sustancia en el cuerpo. Cuando ya hablamos de abuso, ¿m? O de consumo problemático de una sustancia, lo que estamos diciendo es que ya la persona se empieza a meter en problemas a propósito del consumo de sustancias. ¿M? Problemas escolares, problemas laborales, qué sé yo, tales como atraso, descuido de obligaciones familiares, pelea, a propósito del consumo de la sustancia que sea, o sea, desde cocaína, marihuana o alcohol, por ejemplo. Eso ya es un abuso o consumo problemático. ¿Mm? Y ya hablamos de dependencia o adicción propiamente tal, cuando ya, ¿no es cierto? Hay lo que llamamos síntomas de privación. ¿Mm? Ocurre que primero, hay un aumento de la tolerancia, la persona necesita cada vez dosis más grandes para obtener eh, el efecto deseado, y por eso hay un aumento sostenido del consumo, pero también empiezan a ocurrir síntomas de privación. ¿Mm? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cuando alguien ya es un adicto al tabaco o es un adicto a la cafeína? Que por supuesto que lo hay. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aparecen síntomas de privación. Por ejemplo, la persona se empieza a poner ansiosa, lleva, qué sé yo, varias horas sin fumarse un pucho, se empieza a poner ansiosa y empieza a pensar todo el rato en el pucho que necesita fumarse. Y llega un momento en que se desespera y no puede hacer nada más, se bloquea hasta que no se fuma un pucho. Eso quiere decir que ya es adicta. Sobre todo si la persona, por ejemplo, ya empieza a asegurarse de que no le falten los puchos. ¿Ah? Y entonces es alguien que si va a viajar, lo primero que mete en su maleta es un cartón de cigarros. Es loco, porque a lo mejor probablemente a donde va también va a haber cigarros, pero le da miedo. ¿Mm? O el alcohólico que siempre se asegura que haya, ¿no es cierto?, copete en distintas partes de la casa. ¿Mm? El alcohólico, por ejemplo, que necesita tomarse una cañita en la mañana para componer el cuerpo, bueno, eso ya es un dependiente. ¿Qué quiere decir componer el cuerpo? Significa la presencia de síntomas de privación. En este caso, en el caso del alcohólico, por ejemplo, hay angustia,
temblores, etcétera, asociados al no consumo y que alivia el consumir. O sea, ahí ya estamos hablando de un dependiente o adicto. Por supuesto, eh, el tipo de dependencia, los tipos de síntomas asociados a la deprivación dependen mucho de la sustancia. No es lo mismo un consumidor de heroína que un consumidor de alcohol o un consumidor de marihuana. ¿Mm? Pero el patrón es lo mismo. ¿Ah? Es decir, cuando hablamos de alguien, ¿no es cierto?, con un trastorno psicológico asociado al uso de sustancias, ¿Mm? Sin contar la intoxicación, que en el fondo es la irrupción de síntomas nomás psicológicos a propósito del consumo, eh, tenemos que saber reconocer si estamos frente a un simple consumidor, a un consumidor problemático que abusa de la sustancia y que eso ya le está trayendo consecuencias en su vida, o estamos hablando ya de un adicto propiamente tal, de alguien que es dependiente de la sustancia. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos otro gran capítulo dentro de los diagnósticos psiquiátricos y dentro de la patología en general, ¿no? Que aquí hay programas, hay, qué sé yo, hay políticas, hay organismos que financian, hay comunidades terapéuticas, en fin, hay una serie de dispositivos también destinados al tratamiento de estos trastornos. Bueno, eso es lo que yo les ponía ahí. Básicamente, eh, para hablar de dependencia, estamos hablando de tolerancia, o sea, un aumento en la cantidad de la sustancia requerida y de abstinencia, es decir, la aparición de síntomas cuando no se consume. Ahí ya sabemos que estamos frente a un dependiente. Ya, pasamos a otro capítulo nuevo, distinto. Como les digo, esto es como repasarse un manual de psiquiatría de 600 páginas en una hora. Bueno, pero es importante que por lo menos tengan este mapa, ¿no? Y pueden mirar, yo les recomiendo que vean secuencialmente la primera clase, la clase de examen mental y después esta clase. Bueno, hay otro capítulo que son los llamados trastornos de la sexualidad, ¿m? Donde tenemos tres tipos de trastornos. Primero lo que se llaman las disfunciones sexuales, que son alteraciones de la respuesta sexual. ¿M? Ahí, bueno, esto ha sido básicamente un estudio de los psicólogos, ¿no es cierto?, del poder llegar a definir una respuesta sexual, tanto psicológica como fisiológica, y sus alteraciones. Y ahí tenemos un cuadro resumen, de las disfunciones sexuales según género y según la fase de la respuesta. ¿Mm? La respuesta sexual, ¿no es cierto?, se suele clasificar en tres momentos. El momento del deseo, la posibilidad de tener ganas, la excitación, es decir, donde el cuerpo se prepara para el encuentro sexual, y el orgasmo, que es el clímax de la relación sexual. Tanto en el hombre como en la mujer puede haber trastornos del deseo, que puede ser la falta de deseo, ¿m? O de frente la aversión al sexo, es decir, un rechazo al sexo mismo, un trastorno en la excitación, que en el caso del hombre la más clásica es el trastorno erectivo, o impotencia. En el caso de la mujer es el vaginismo o la frigidez. En el vaginismo, ¿no es cierto?, no hay dilatación del esfínter vaginal. La frigidez, en el fondo, no hay la mujer no logra entusiasmarse, no logra excitarse. ¿M? Y la despareunia, tanto para hombres como para mujeres, se trata de la presencia de un dolor no buscado, esto no es masoquismo, de dolor que inhibe, ¿no es cierto?, la respuesta sexual. Eso se llama dispareunia. Y en el caso del orgasmo, bueno, tanto hombres y mujeres, dificultades para alcanzar el orgasmo, que es la anorgasmia. Y en el caso del hombre se habla de eyaculación precoz o de eyaculación retardada. ¿Mm? Esto es un capítulo completo. Aquí también hay, ¿no es cierto? Hay, bueno, hay centros completos de tratamiento de disfunciones sexuales. ¿Mm? Hay también, ¿no es cierto?, entrenamientos específicos para hacer un diagnóstico de una disfunción sexual. Pero
lo presento de este panorámica. Entonces, las disfunciones son alteraciones de la respuesta sexual, que no es lo mismo que las desviaciones. Cuidado con eso. Las desviaciones también se llaman parafilias, donde lo que hay es más bien no una alteración de la respuesta esperable, sino una desviación de lo que se considera una relación sexual normal. Y ahí, por supuesto, también hay muchísima discusión respecto de qué es la sexualidad normal. ¿Cuáles son clásicamente? Está lleno, si ustedes buscan en internet pueden encontrar 100 más, pero las más clásicas, ¿no es cierto?, son estas. El exhibicionismo, el voyerismo, el fetichismo, el froterismo, la pedofilia, el sadismo, el masoquismo. Y ojo, porque el encuentro sexual incluye algo de todo esto. En sí mismo no es una desviación o una parafilia. ¿Mm? El tema es cuando la persona se excita solo, ¿mm?, ¿no es cierto?, de esta manera. En el fondo es la vida sexual se restringe a y se limita a este tipo de prácticas sexuales de manera exclusiva. ¿Mm? Y por último, está lo que clásicamente se llamaban los trastornos de la identidad sexual. Los manuales antiguos de psiquiatría traían un capítulo completo sobre los trastornos de la identidad sexual que incluían, entre otras cosas, la homosexualidad, por ejemplo. Bueno, eso hoy en día ya no se considera un trastorno dentro de los manuales más oficiales, ¿m?, como esto, la homosexualidad, la bisexualidad, el travestismo, la transexualidad, todo eso antes se consideraban trastornos, ¿ah?, patologías. ¿M? Bueno, hoy en día ya no se consideran trastornos y el único que se mantiene como trastorno es lo que se llama la disforia de género, es decir, la persona, ¿m?, se siente incómoda, presenta un malestar agudo frente a su propio género. ¿M? Entonces, el tema o el criterio fundamental para hacer un diagnóstico tiene que ver con la subjetividad, es decir, con cómo la persona se siente dentro de su propio género, ¿m?, y no su comportamiento. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este otro gran capítulo que son los trastornos de la sexualidad, las disfunciones, las desviaciones y los trastornos de la identidad sexual, donde solo va quedando la disforia de género. Y por último, para terminar, un capítulo en sí mismo bien complejo que son los trastornos de la personalidad. ¿Por qué digo que es un capítulo en sí mismo y complejo? Porque aquí no hay síntomas, sino que hay rasgos. La personalidad, como ustedes lo estudiaron, ¿no?, en los cursos anteriores, es nuestro sello, nuestra manera de ser, ¿ah? Son los rasgos que nos caracterizan. Bueno, se dice que cuando esos rasgos son muy marcados, muy rígidos y generan disfuncionalidad en la vida cotidiana o un malestar clínicamente evidente, esa forma de ser en sí misma sería un trastorno. ¿Mm? La mayor parte de las veces esos trastornos no son egodistónicos, porque son la manera de ser de las personas. Y por eso este es otro gran capítulo, también genera mucha discusión, también hay mucho debate a propósito del tratamiento de los trastornos de la personalidad, porque en el fondo es nuestra manera de ser. ¿Mm? Y yo les voy a mostrar los tres grandes grupos nomás sobre esto. Hay mucha literatura que clasifica el DSM. ¿Mm? Bueno, en el grupo A, que son los trastornos de personalidad más severos, está la personalidad paranoide, cuyo rasgo cardinal es la suspicacia, es decir, una suspicacia que llega a ser invalidante, complicada, que interfiere en las relaciones sociales. ¿Mm? El trastorno de personalidad esquizoide, ¿mm?, donde cuyo rasgo fundamental es la tendencia a aislarse, pero no a ver, es una tendencia como a desentenderse de las relaciones sociales. No es aislarse por miedo,
sino que simplemente la persona presenta una falta de sociabilidad, ¿m? No necesita particularmente de los vínculos sociales, no le interesa, que no es lo mismo que una personalidad que evita los vínculos sociales por temor. Eso es otra cosa. Y el trastorno de personalidad esquizotípico, donde son personas con mucha peculiaridad en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de vestirse, pero que en realidad no presenta síntomas positivos evidentes como para diagnosticar, ah, esto es una esquizofrenia. Es la manera de ser y la persona siempre ha sido así. Entonces, eso es un trastorno de la personalidad. En la medida que es de la personalidad es algo estable y que se mantiene en el tiempo. ¿Mm? Esto es lo que se llaman los trastornos de la personalidad de grupo A. Paranoide, esquizoide, esquizotípico. En el grupo B tenemos el trastorno de personalidad antisocial, que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Aquí es donde incluimos eh, lo que clásicamente se llaman las psicopatías. ¿Mm? En otros manuales se habla de sociopatías, donde básicamente lo que hay es falta de empatía respecto de, a ver, ¿cómo se puede decir? Y poco respeto a las normas sociales. O sea, la persona entiende cuáles son las reglas del juego del mundo social, pero se las salta cuando quiere o cuando puede, si es inteligente, sin un sentimiento de culpa particular. O sea, la persona vive entre medio de todos los demás, pero en realidad juega para sí mismo nomás. El trastorno histriónico de la personalidad, que es una derivación del antiguo trastorno histérico de la personalidad, cuyo rasgo fundamental es la dificultad para pasar desapercibido y la necesidad de llamar la atención. ¿Mm? Y muchas veces eso se acompaña de una emocionabilidad como superficial, transitoria. ¿Ah? Son las personas que habitualmente uno las llama centros de mesa o floreros, entendiendo que todos tenemos rasgos, todos tenemos algo de esto, con rasgos más marcados unos de otros. Pero aquí cuando es un trastorno es que eso es rígidamente, son rasgos acusados, rígidos, que no se moldean de acuerdo a las circunstancias, más o menos, y que traen problemas. Este trastorno histriónico. Y por último, el trastorno de personalidad narcisista, que como su nombre lo indica, su rasgo cardinal es el excesivo sentimiento de sí, una alta valoración de sí mismo. Y que ahí a veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial entre el antisocial y el narcisista. ¿Ah? Pero el antisocial suelen ser personas que más bien se acercan más a lo que seguramente ustedes estudiaron con la profesora Federa como el perverso. Y por último, el grupo C, que es el trastorno de la personalidad evitativo, antes se llamaba trastorno fóbico, que son aquellas personas que siempre están buscando excusas para escapar de algo, ¿no? Para no ir a un cumpleaños, para faltar a ciertas situaciones, ¿ah? Y son personas que suelen llevar vidas más bien restringidas, con gran temor a correr riesgos. El trastorno de la personalidad dependiente, que como su nombre lo dice, son personas con muchas dificultades para ser autónomas. Necesitan de corroborar sus opiniones de otros, les cuesta mucho tomar decisiones, se pegan mucho a otros, ¿ah? Como una manera de sostenerse a sí mismos. Y el trastorno obsesivo compulsivo, pero esto, ojo, no es el trastorno clínico, es el trastorno de la personalidad, cuyo rasgo fundamental tiene que ver con la necesidad de control, de control. ¿Mm? Son las personas que se hacen listas para todo, que soportan muy mal cuando sus planificaciones se les desordenan, que aparecen muchas veces como pedantes, pero en realidad son muy pedantes porque son muy mandones. Bueno, eso es un trastorno de personalidad obsesivo. Si ustedes buscan en internet o buscan en manuales más clásicos, se nombran muchísimos otros trastornos de la personalidad.
¿ah? Pero estos son los que ya de alguna manera se han ido pasando al lenguaje común. No agrego acá un tema de mucha discusión, que me imagino que lo van a ver más bien con Fedra, porque tiene que ver con el diagnóstico estructural, que es el diagnóstico límite de personalidad, que es un diagnóstico que nace dentro del psicoanálisis norteamericano para caracterizar a estructuras que están entre la neurosis y la psicosis, pero que después deriva hacia los manuales diagnósticos como una etiqueta que se le pone a personas altamente inestables de personalidad. Es el trastorno límite de personalidad o limítrofe. Y bueno, este es el resumen que yo les quería hacer. Son 9 capítulos de distintos tipos de trastornos psiquiátricos, que a lo menos ustedes tienen que conocerlo, porque son parte del lenguaje cotidiano en el campo de la psiquiatría y de la salud mental. Por supuesto que para profundizar en ellos habría que estudiar muchísimo más. Ustedes van a estudiar igual con Fedra un poquito más en detalle, ¿no es cierto?, ciertos tipos de trastornos, particularmente en la infancia. Pero era importante también complementar lo que ustedes están viendo con esta mirada, como digo, ya más descriptiva y más que se utiliza más en el cotidiano, aunque haya muchos que no les guste demasiado.